Fabiola. Ahí al terminar. Hola, bienvenidos a la sesión 72 del seminario Repensar las Matemáticas. Estamos transmitiendo desde el edificio inteligente del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión los acompañamos la profesora Adriana Gómez Reyes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 13, Ricardo Flores Magón, y del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur. Soy Fabiola Escobar Moreno, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, y hoy dialogaremos con nuestro invitado, el doctor Javier Lezama Andalón, del Centro de Investigación de Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada, con el tema ¿qué, para qué, por qué de la reproducibilidad? Elementos de una realidad inventada. Pero antes, los invito a revisar una breve semblanza de nuestro invitado, el doctor Javier Lezama. La reproducibilidad es un fenómeno asociado a la actividad de repetir una situación didáctica diseñada con un propósito específico, la cual es aplicada por diferentes profesores o por un mismo profesor en diferentes escenarios con la intención de lograr el mismo efecto didáctico. Pero lograr esto es complicado, ya que la repetición de una situación didáctica está determinada por múltiples factores, siendo los humanos los más complejos e incontrolables. Lograr la reproducibilidad matemática de una situación didáctica consiste en que la historia particular que desarrolla cada uno de los estudiantes o grupo de estudiantes tenga el mayor parecido con la historia principal que se establece desde el diseño. Un diseño apunta a reducir al mínimo las posibles alteraciones, aunque estas son inevitables. Lo normal es que surjan múltiples variaciones provocadas cuando los estudiantes entran a interpretar los problemas que se les plantean por su bagaje matemático, por el dominio conceptual de los asuntos matemáticos que tratan o por la heterogeneidad de los alumnos. Sin embargo, aquí el profesor juega un papel importante, porque desde su nivel de apropiación de la situación y recurriendo a estrategias de interacción con los estudiantes, puede ayudar a reducir los factores desestabilizadores. Así lo plantea Javier Lezama en su estudio Una mirada socioepistemológica al fenómeno de la reproducibilidad, donde reflexiona sobre un fenómeno didáctico llamado reproducibilidad, cuyas investigaciones iniciales se centraron en la repetición de situaciones didácticas trabajadas con la metodología de la ingeniería didáctica. Maestro y doctor en matemática educativa del CIMBESTAF IPN, Javier Lezama se ha desempeñado como profesor de matemáticas en bachillerato durante 18 años en el Instituto Politécnico Nacional y ha trabajado varios años en la formación de profesores de matemáticas dentro de la misma institución en un proyecto de autogestión. Es uno de los responsables del diseño y posterior desarrollo del programa de matemática educativa, primer posgrado de esta disciplina en México y en América Latina, en el formato a distancia online, en el CICATA del IPN. Es miembro de la Comisión de Promoción Académica del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa y de la Red Temática de CONACYT, Tecnologías de Información y Comunicaciones y Educación en el siglo XXI. Actualmente desarrolla el proyecto Caracterización de las Interacciones en el Espacio Virtual DocentMat, una red social para la formación de profesores de matemáticas, y es el coordinador académico de dicho programa. Muchas gracias,
Javier, por aceptar nuestra invitación. Conociendo tu trayectoria, estamos seguros que este trabajo repercutirá directamente en las aulas. Muy bien, pues yo agradezco la oportunidad de poder platicar sobre reproducibilidad, y antes de iniciar la reunión voy a aprovechar el espacio para hacer un comentario en solidaridad a los compañeros de Guerrero por los desaparecidos. Los normalistas son nuestros colegas en formación y realmente sentimos muchísimo lo que ha pasado ahí y esperemos que sean recuperados y además de ser recuperados, que se haga justicia. Lamentable, es muy poco lo que se puede hacer. Sí. Bien, entramos en materia. Muchas gracias. Bueno, estamos conectados por videoconferencia con algunas de nuestras sedes, en particular esperamos a los compañeros del Tecnológico de Monterrey y de Antioquía, en Colombia. También tenemos varias sedes que nos siguen por internet, principalmente varias sedes en San Luis Potosí, alguna en Chiapas, y los profesores que nos siguen de manera individual, bienvenidos todos. Gracias. Antes de dar inicio con el diálogo con nuestro invitado, aprovecho para recordarles la dinámica de la sesión. Ustedes cuentan con los documentos de referencia en el portal del seminario Repensar las Matemáticas. Durante la primera parte de la sesión, Adriana y yo dialogaremos con el doctor Javier Lezama sobre algunos puntos relevantes de su investigación. Los siguientes 30 minutos estarán a su disposición para que nos hagan llegar sus preguntas, inquietudes, a través del foro del seminario para esta sesión. Los datos de contacto estarán apareciendo constantemente en sus pantallas durante la primera parte de la sesión. Creemos que es imperativo el análisis de lo que sucede en nuestras aulas. En particular, el tema que vienes a compartirnos hoy, Javier, nos parece que tiene una repercusión directa en esto, por lo que nos pareció perfectamente acorde con lo que hemos querido, el objetivo de nuestro seminario. Por eso es que nos tomamos la libertad de invitarte. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bien. En el documento de referencia principal, Javier, una mirada socioepistemológica al fenómeno de reproducibilidad. Cuando se habla de reproducibilidad de una situación de aprendizaje, mencionas algunos factores posibilitan los objetivos didácticos. ¿A qué factores te refieres? Bien, como ustedes pudieron leer en el artículo, la reproducibilidad, la pregunta que se hace la reproducibilidad como fenómeno didáctico es sobre cuáles son los factores que permiten que se cumplan los objetivos didácticos, es decir, lo que se propone el maestro. Quiero que mis estudiantes tengan una experiencia y construyan una idea matemática, de función, de derivada, de etcétera, etcétera. O se podrían decir varias cosas. Entonces, o que adquieran una determinada habilidad. Entonces, para eso construye algo, hace una propuesta, organiza una clase, construye un dispositivo que lo hace vivir con los estudiantes y entonces lo que él quiere es que se produzca lo que él planea. Entonces, cuando hablo de factores o cuando se habla de factores, son todos los elementos que constituyen este dispositivo. Y entonces, y además el escenario donde este se va a vivir. Entonces, factores que determinan el dispositivo, la planeación del dispositivo didáctico, es decir, cómo se hizo, cómo se elaboró y con qué fundamentos. Otro factor importante es la consideración de los individuos a quien está dirigido. Otro elemento importante, nosotros ahí enumeramos varios de esos. Cuando se hace un diseño, hay aunque el maestro no lo haga explícitamente, hace una predicción de lo que va a pasar. Y entonces, cuando está pensando precisamente sobre ese elemento de predicción, construye una que técnicamente Artig, y yo lo retomé, lo llamó historia, una historia principal. Es decir, los estudiantes van a ir siguiendo. Esa historia principal se hace fundamentalmente en términos del contenido matemático.
es decir, cómo va a evolucionar el estudiante para ir pasando, ir alcanzando, ir construyendo las ideas. A esa historia principal, los estudiantes con su interacción con el trabajo, con esa vivencia que tienen de ese trabajo, construyen sus historias particulares. Entonces, esas historias particulares van a determinar de alguna manera, van a lograr acercarse a la historia principal. Y entonces ahí aparecen otros términos que ustedes pudieron leer en el artículo, que llamamos órbitas, que como son los puntos centrales por los que puede ir transitando un estudiante. Analizar qué otros factores están determinando el que el estudiante pueda transitar ahí, aparecen. Hay 3 elementos básicos: el saber que está en juego, y luego los sujetos que lo están viviendo, y en papeles distintos, el profesor y el estudiante. De entre los más complicados, como bien planteaba la semblanza, el más complicado es el factor humano. El profesor, el estudiante. Entonces, y tenemos que entender más sobre los escenarios socioculturales en los que se va a desenvolver esta práctica o esta actividad de construir conocimiento. A mi punto de vista, el factor que más me hizo figura en ese trabajo fue el profesor, porque descubrimos cosas muy interesantes en los profesores que yo creo que van a ir saliendo más adelante, y entonces vamos a poder profundizar más en el factor que llamamos principal, que es el del profesor. En las otras preguntas se va a poder desglosar con más detalle. Bueno, pues a eso no me refería cuando hablábamos de factores. Muchas gracias, Javier. Entre estos factores mencionas tú lo que son los contenidos, independientemente del factor humano, como mencionabas, ¿no?, que puede ser el más complicado, pero a mí me deja pensando en términos de que estamos acostumbrados a los currículums planteados en términos de contenidos, efectivamente, pero ¿qué pasa cuando cambia nuestro planteamiento? Cuando empezamos a hablar de planteamientos en términos de competencias o de aprendizajes, cuando cambiamos esta perspectiva, ¿cómo cambia la reproducibilidad? Es ahí precisamente donde cada vez que se hace un dispositivo, y un currículum es un dispositivo también, la pregunta que se hace de reproducibilidad, y es una pregunta teórica de reproducibilidad, es ¿qué va a permitir que cumpla para lo que se propuso o para lo que fue hecha, ¿sí? Entonces, en este caso, estos currículums o estas actividades del profesor centradas, por ejemplo, en temas o en el contenido, y el paso a esta que ha sido muy dificultosa o que se ha complicado mucho, el de competencias, es algo que todavía hay que pensar mucho. Los diseños que la mayoría de los profesores hacemos para el aprendizaje de nuestros estudiantes están centrados, en la mayoría de los casos, sobre el contenido. Es una experiencia que el profesor domina el contenido profundamente, aunque, por ejemplo, hacer una afirmación de profundamente es muy relativo, porque yo tendría que definir qué quiere decir profundidad. Y de hecho sí existen definiciones de profundidad: el conocimiento profundo de algo, o un saber más superficial. Fíjate, cuando estudiamos o cuando estuvimos platicando sobre reproducibilidad, cuando este dispositivo, una de las observaciones que aprendimos de Artigas en sus investigaciones es que ella habla de 2 niveles de reproducibilidad: la reproducibilidad externa e interna. La externa es hacer vivir al estudiante todas las actividades que le planeamos. Hoy, si lo pensamos en términos de un currículum, construir o implementarlo de tal manera que el estudiante atraviese por una serie de experiencias y que pensamos que son las que le van a permitir adueñarse del saber. Sin embargo, Artig habla de la reproducibilidad interna, que la reproducción interna habla de la construcción de significados. Y cuando nos metemos al mundo de la construcción de significados,
ya es bien complicado, porque para poder analizar construcción de significados en un estudiante, y además tomando en cuenta que los grupos sociales o los estudiantes son muy diversos, entonces la construcción de significados se vuelve un elemento muy complicado y que complica la reproducibilidad. Entonces, los maestros que se han visto enfrentados a esta obligación, por decirlo así, de construir dispositivos centrados o pensando en competencias y que no están muy claras qué cosas hay que hacer para lograr o alcanzar esas competencias, y que se distinguen de los objetivos de aprendizaje a la construcción o al desarrollo de competencias, que son distintas, y esas preguntas nos las hacen sistemáticamente los maestros, y uno los puede ver en internet, en una serie de conferencias y propuestas para hacerlo. Tomar en cuenta la reproducibilidad que uno puede hacer a los estudiantes, seguir un camino, y ese camino lo puede hacer exitosamente el estudiante, y no podemos afirmar que el haber seguido ese camino exitosamente haya construido con profundidad o suficientemente el saber que esperábamos. Entonces, es eso precisamente que es bien interesante hacer los estudios de reproducibilidad. Ahora, la reproducibilidad por eso le puse realidad inventada, porque la reproducibilidad es una construcción social, es un concepto teórico. Ese no se descubrió, ese se le dio un nombre, y es un nombre que se trae y que viene mucho de las ciencias experimentales, donde se hacen experimentos y uno espera que los experimentos se repitan en muchos lugares. Entonces, por ejemplo, los químicos o los físicos o los biólogos que hacen en laboratorio experimentos, ellos esperan que lo que hicieron en una ocasión lo puedan repetir y dé los mismos resultados, y es muy importante eso. Pensando en términos de alumnos, el caldo de cultivo, por decirlo así, es mucho más complejo. Hay muchísimos factores, y por ejemplo, vistos desde la socioepistemología, se ha ampliado la complejidad de lo que es un proceso de aprendizaje en el aula, y con unas visiones nuevas de aula. Entonces, estar pensando, por ejemplo, si el agua hierve a determinada temperatura en esta altura y hierve distinto a nivel del mar, bueno, finalmente hierve en los dos casos, nada más que tengo que fijarme en las condiciones. Un poco inspirado en esas ideas se pensó en el estudiante. Ahorita sabemos, y lo dice el artículo, y ahora lo sabemos con más claridad, que la reproducibilidad en estricto sentido no se produce. ¿Dónde está lo valioso de la reproducibilidad? En encontrar los elementos que no varían. Hay muchas cosas que van a cambiar. ¿En dónde están los que no varían? Y ahí está la centración y la relevancia de los estudios de reproducibilidad. En lo que no varía. Bien, Javier, retomo lo que comentas sobre el nivel de reproducibilidad interna del que habló en su momento Artic, lo importante que es diseñar actividades vivenciales, y también mencionabas que los profesores idealmente deben dominar los contenidos a profundidad, y en ese sentido, donde el profesor busca extrapolar sus conocimientos de forma profunda, me surgió la siguiente pregunta, donde hablan sobre la metodología en tu artículo de ingeniería didáctica. ¿Cómo se relaciona esta con la reproducibilidad? ¿Cómo evalúas la efectividad de las actividades desarrolladas con esta metodología? Ya. Mira, el estudio que hice de reproducibilidad, el término reproducibilidad, o la categoría teórica de reproducibilidad, o el fenómeno de reproducibilidad, como lo queramos llamar, es una categoría que nació en el marco de una teoría específica, que es en el marco de la teoría didáctica francesa. Entonces, ellos levantaron eso para buscar precisamente invariantes. Finalmente, después de mucho trabajo, se dio cuenta que había que buscar invariantes, y declaran además cuáles no fueron. Cuando yo dije lo que se quería era analizar
dispositivos, es decir, no la efectividad, sino el que se pudiera utilizar un dispositivo y una clase, o una situación didáctica, o una situación de aprendizaje, o una experiencia de aprendizaje, como la queramos llevar, se convierte en un dispositivo. Entonces, los franceses construyeron, y Artig específicamente construyó esta idea de ingeniería didáctica, que es una metáfora de la planeación, o sea que es finalmente la actividad básica de cualquier profesor, la planeación, y en términos de planeación hemos visto que hay muchos enfoques y muchas maneras, de hecho, y hay sectores de profesores que no fuimos educados con los elementos de la planeación didáctica, ¿sí? O sea, solamente los que se educaron profesionalmente para eso aprendieron esas técnicas. Los demás hemos sido, por decirlo así, empíricos completamente en cuanto a la planeación. Entonces, la ingeniería didáctica y dice cosas muy interesantes. Es un dispositivo de investigación, es un dispositivo para la realización de actividades didácticas. Entonces, lo que hace es un análisis preliminar muy intenso, porque se pregunta sobre el saber. Las preguntas en matemática educativa siempre circulan de entrada sobre el saber. Y entonces se preguntan sobre el saber desde las perspectivas epistemológica, didáctica, de tradición didáctica, cognitivas, es decir, lo que el sujeto, todos los procesos que el sujeto tiene que realizar para adueñarse de ese saber, y los escenarios socioculturales, que esos han ido apareciendo en el campo de la didáctica de las matemáticas o de la matemática educativa de una manera cada vez más fuerte, ¿sí? Entonces, cuando se hace un análisis de todos esos elementos y se centra el saber ahí, entonces se construye situaciones didácticas. Lo que hacían los franceses eran situaciones didácticas, y entonces se hacía predicciones, lo que hablamos hace rato. Es decir, supongo que va a pasar algo, pero no es intuición, sino es producto de que ya identifiqué los vericuetos cognitivos por los que vamos a hacer atravesar a los estudiantes, ya identifiqué la complejidad del saber, la relevancia del saber, el cómo se construyó ese saber y cómo es posible que lo construya. Ya sabemos la presencia de la escuela, su tradición, cómo está el discurso de la escuela, el discurso que plantea el currículum, y cuál es el escenario sociocultural de los estudiantes. Entonces, ahora la socioepistemología ha empleado más el escenario sociocultural y ha sido más específico sobre ellos. Pero cuando yo hice este trabajo, yo ignoraba todavía esos elementos. Finalmente, construir este dispositivo y además poder hacer predicciones de lo que va a pasar y después analizar lo que pasó, en cierto modo me va a poder decir si se cumplieron el propósito de aprendizaje. Y lo planteo como propósito de aprendizaje porque ese es el lenguaje de nosotros los profesores, ¿sí? Es decir, necesito o voy a hacer cosas para que los estudiantes aprendan. Y entonces es en ese sentido que se va a hacer. Entonces están íntimamente relacionados. Lo que ellos querían investigar era si era reproducible. Es decir, yo hago este dispositivo, veo que es exitoso, porque pasó lo que yo decía en términos generales, entonces te digo, profesora, aquí está eso, aplícalo tú. O yo lo aplico con otros estudiantes. Entonces, a mí me parece que ahí era muy importante la reproducibilidad, y por eso es esta relación sobre el construir estos dispositivos para ellos, estas ingenierías didácticas. Pero por ejemplo, ahora nosotros les hemos preguntado a los profesores si repiten clases. Es decir, cuando tengo una clase con estoy en un grupo y las cosas salieron muy bien, entonces el profesor dice, bueno, voy a tratar de repetir esto en otro lado. Les hemos preguntado a los profesores si repiten clases, algunos declaran que sí, otros dicen de plano que no, que como que no, o sea, no se repiten clases, ¿sí? Y bueno, y todos tienen muy claro que hay que tomar en cuenta a los estudiantes, es decir, sin hacer estudios de reproducibilidad, de su experiencia les ha dicho que tienen que entender muy bien a quién está dirigido, los antecedentes de conocimientos de los estudiantes, sus mismas posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, ellos sí declaran, se dan cuenta.
los estudios de reproducibilidad se dieron cuenta de que no eran repetibles las clases, lo que era posible era buscar invariantes. Es decir, ¿qué de todo esto? ¿Qué de todo en este caos? Y después voy a poner unas imágenes para mostrar eso, o sea, es mi interpretación de las cosas, de cómo, qué puede quedar estable siempre en el trabajo con los estudiantes. Bueno, espero haber resuelto. Sí, no, muy bien. Sí, muchas gracias, Javier. Además de los factores que nos has mencionado, principalmente los humanos, yo me quedo un poquito con la inquietud. Bueno, el profesor, el estudiante, pero también en conjunto, el grupo. ¿Cómo influye el grupo en el desarrollo de cada una de las actividades y además en su reproducibilidad, ¿no? Ya, el grupo resulta que es importantísimo. Claro. Bueno, y esto ya les voy a... Bueno, esto que voy a decir ya lo estoy pensando y se sale bastante de lo que plantea en el artículo, porque hemos evolucionado en ese sentido. Porque desde la socioepistemología hemos estado pensando, por ejemplo, en racionalidades distintas. Es decir, cada estudiante tiene su manera de construir, es decir, por ejemplo, en una argumentación uno lo ve fácilmente, que alguien ve algo, lo ve claro, aunque no lo pueda expresar, tiene una manera de pensamiento que lo hace apropiarse de las cosas. Pero ¿qué creen? Nos hemos dado cuenta que cuando se toman en cuenta los contextos culturales de los estudiantes y se construyen situaciones que están más cercanas a esa forma de pensar, y además entendemos que el pensamiento de un estudiante cambia, que los conceptos, lo que significa un concepto en este momento, pasado el tiempo, puede resignificarse, puede cambiar radicalmente el significado, y que los otros significados eran provisionales y que fueron construidos en contextos específicos. Cuando vamos observando eso, y no es filosofar, es producto empírico, es decir, lo ves en los trabajos de investigación que se hacen, ¿sí? Entonces, ese tomar en cuenta los grupos es crucial, porque es uno de los elementos que más ruido le generan a una propuesta. Yo he llegado a vivir, bueno, pero eso ya es anécdota, cosas exitosamente con estudiantes del Politécnico, específicamente con estudiantes de nivel medio superior, donde las cosas me habían salido muy bien, y cuando me fui a una escuela, digamos, de otro nivel, de otro nivel sociocultural, no puedo decir, es decir, no de otro nivel, sino distinto, el escenario sociocultural, total fracaso. Un fracaso. ¿Por qué? Porque salieron lo que yo estaba muy acostumbrado a trabajar con los estudiantes, de mucha libertad, de responsabilizarlos a ellos de su trabajo, que son elementos que se analizan en la reproducibilidad. Llegué a un escenario donde había una enorme dependencia de lo que el maestro decía, de lo que el maestro proponía, de las indicaciones. Entonces, cuando yo los dejé casi en el vacío, pues sucedió lo que tenía que suceder, el fracaso rotundo, ¿sí? Entonces, para eso son los estudios de reproducibilidad, para entender esos aspectos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien, Javier, apuntas que la piedra angular dentro de los estudios de reproducibilidad son los grupos, son, digamos, los elementos que hacen mayor turbulencia en cualquier tipo de investigación, y también nos invitas de alguna manera a los profesores a que nos atrevamos a romper esquemas cuando estemos trabajando con nuestros grupos. A mí me llama la atención de tu artículo la mención que haces sobre dispositivos tecnológicos. Ahí mencionan que hay una oposición a utilizarlos. Dicha oposición puede obedecer a desinformación o a mitos como se les atrofiará el cerebro,
se alentarán, serán dependientes. ¿Qué recomendaciones surgirían desde la reproducibilidad sobre los beneficios que tendría el uso de estos dispositivos? ¿Desde qué niveles los sugerirías? ¿Y cuáles serían más benéficos a tu juicio? Ya, es muy buena tu pregunta y además es una pregunta para especialistas en esa área. Yo casi ni la puedo responder, pero harás el un intento. poco haré el intento. Okay. ¿Sí? Mira, hoy en la mañana precisamente venía escuchando un programa en Radio Universidad, entonces Benito Taibo estaba comentándole en broma a otro que él era remington.com y entonces estaba hablando con otra muchacha que era mac.com o era .com, o sea, es más, no era él era .remington y la otra era .com, es decir, estaba hablando de dos universos distintos. Eso, la cuestión de la tecnología es de las áreas más estudiadas en este momento de la matemática educativa. ¿Por qué? Porque esa ha invadido a la escuela, a pesar de que los estudios dicen que la escuela siempre ha ido atrás de lo que la sociedad está utilizando, es decir, el teléfono celular en este momento puede ser calculadora y puede ser para chatear y puede ser para revisar correo electrónico y puede ser para oír música, es decir, es todo un mundo de posibilidades esa tecnología. Hay grupos de personas o grupos humanos en nuestra sociedad desigual, pavorosamente desigual, que están teniendo acceso a una tecnología y que además está rebasando mucho al maestro. Por ejemplo, yo soy un profesor que cuando empecé a ser profesor no existía el Internet. Entonces, y en este momento, el Internet, por ejemplo, una actividad que le puse a mis estudiantes el mes pasado, para hacer planteamientos didácticos, me ponen direcciones donde hace el estudiante clic, entra al Internet y se encuentra una explicación de cómo se factoriza, por ejemplo. Pues lo mismo que si el maestro hubiera factorizado, con una diferencia, de que ahí lo pueden ver. ¿Cuántas veces? 100 veces, sí, si fuera necesario. Aunque yo me puedo hacer preguntas, puedo cuestionar mucho sobre la profundidad matemática o el aporte que eso le da. Es decir, hay una relación y de nuevo aparece el escenario sociocultural entre la idea de escuela y lo que tiene que hacer un estudiante para vivir o sobrevivir en ese escenario. Entonces la tecnología es importante. Yo empecé a utilizar tecnología con mis estudiantes, sin embargo, nunca fue mi interés estarlo haciendo, pero sé de algunas instituciones donde la tecnología, de hecho voy a presentar una fotografía más adelante sobre cómo se utiliza tecnología para educar. Y entonces nos podemos hacer 1000 preguntas. De hecho, para los teóricos, estos aparatitos son artefactos que tienen que sufrir un proceso de instrumentación para convertirse, para que entre este aparatito y mi mente sean tan sincrónicos que yo casi esté pensando a través de este aparato. Yo creo que sí es factible, pero aguas, fíjense, yo creo, no dije yo sé, no sé. Seguro. Entonces yo creo, porque hay cosas muy interesantes que hacen los estudiantes y hacen los niños. Antes nos sorprendían los niños y ahora no sorprende a nadie, ¿sí? Nada más los que están muy lejos de la tecnología les sorprende, pero ya es el medio, ¿sí? Entonces, imagínate en términos de reproducibilidad o en términos de la clase, a mí me parece que ya se terminó, yo espero, la discusión entre el uso de la calculadora o no. Aunque, ¿qué creen? La calculadora ya pasó a la historia. Sí. Un amigo mío que asesoraba a una empresa de calculadoras, me mandó un correo, el correo con la renuncia a esa empresa. O sea, me lo mandó nada más para que me diera yo cuenta de cómo eran las cosas, y dijo, éticamente renuncio a asesorar a esta empresa que hace calculadoras porque no es ético que yo le recomiende a mis estudiantes un objeto que ya no sirve.
así de rudo fue él, ¿sí? Entonces, me parece que la tecnología está con nosotros. La pregunta que se hace uno con la tecnología es si va a estrechar la brecha, las diferencias que tenemos socialmente, o la va a ensanchar. Esa es una pregunta. Si a mí me piden, es una pregunta de investigación y además es de naturaleza sociológica y muy técnica, y yo todavía no alcanzo a ver cómo estreche esa diferencia. En un país donde la diferencia es lo que marca a la escuela, ¿sí? Claro. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier, así como nos comentas que este rubro de la tecnología está un tanto fuera de tu especialidad de trabajo, sí sé personalmente que el trabajo con profesores directamente ha sido uno de tus fuertes. Entonces, quería yo preguntarte, decías en el documento del profesor como agente de reproducibilidad, y entonces, pensándolo así, como agente de reproducibilidad del profesor, ¿tendríamos que enfrentar esto desde el desarrollo profesional del docente? Sí. Y también otro punto, aprovechando una pregunta doble, sí. La comunicación de los profesores con los estudiantes. Este ámbito también me parece importante. Ya, mira, bueno, sirve para comentar. El año pasado terminamos con la ahora doctora Soledad Montoya un proyecto doctoral sobre reproducibilidad en el desarrollo profesional. Entonces, yo les decía, el concepto de reproducibilidad es un concepto teórico. Entonces lo enmarcamos en este escenario de teoría práctica. Es decir, muchos nos reclaman a los investigadores en matemática educativa que hacemos mucha teoría, pero no se alcanza a ver cómo funciona. Y efectivamente no es tan fácil que la producción científica, aunque suena chocante decirlo, tenga aplicación inmediata. Entonces, en ese proyecto lo construimos y tomamos a este objeto teórico reproducibilidad para el desarrollo profesional. Entonces, lo que hizo realmente, yo nada más la acompañé a hacerlo, lo que hizo esta profesora a un grupo de profesoras de básica, pero especialistas en el rubro de matemáticas, bien interesante en Chile. Les preguntamos si repetían clases, nos dijeron qué sentido lo hacían, entonces, y luego los metimos en un escenario también muy interesante de lo que se llama lesson study o estudios de clase, en donde ellos diseñan entre todos, diseñan un dispositivo didáctico, y en este caso hicieron un dispositivo didáctico para que sus estudiantes aprendieran el teorema de Pitágoras, y luego de que diseñaron, lo llevaron, vieron y después discutían qué se había logrado. Lo interesante de haber metido el concepto de reproducibilidad es que nosotros queríamos que guiara el diseño. Es decir, ¿cómo voy a hacer algo que tenga menos invariantes, que sea más estable, que pueda aplicarlo aquí, acá, acá y acá? Porque fueron 4 profesores, 3 muy integrados para trabajar, diseñaron, y cada uno llevó y regresaban y analizaban lo que había pasado, y probaban y regresaban y analizaban, y así, y una cuarta que nada más conoció la secuencia, por decirlo así, el dispositivo. Entonces vino, lo conoció y fue y lo aplicó a sus estudiantes, y entre todos los revisaron. Entonces querían poner como varios elementos que permitieran ver. Ese escenario fue muy interesante y a mí me gustó mucho, y después lo que se analizó fue cómo que resultó. Entonces nos dimos cuenta, primero la pregunta, el escenario más grande era el de si un concepto teórico podía servir para apoyar el desarrollo profesional de profesores. Nos dimos cuenta que sí, más o menos cómo influyó y cómo les hizo poner atención en todas las variables que podían estar jugándose cuando ellos iban a ver a sus estudiantes, y sobre todo en las retroalimentaciones, porque
si se planeó esto, ¿por qué no lo hiciste? Si esta pregunta debería quedar muy clara, porque era un punto nodal y por qué lo hiciste a un lado. Entonces las respuestas de los maestros, aprendimos muchas de ellas, porque o estaban en función de sus creencias, de lo que había que hacer en ese momento, o la improvisación, que es muy común, o la misma, lo que nos dice Balachet, que tiene el profesor que les comentaba antes, de la responsabilidad epistemológica, es decir, cuando ve que su estudiante no puede, entonces él interviene. Uno de los factores que más ruido hace es la intervención del profesor, es decir, no darle el tiempo al estudiante, que se tarde el tiempo que sea necesario para poder construir su conocimiento. Entonces, ese elemento nos dimos cuenta de que sí introducir, y en este caso reproducibilidad, y la atención a los estudiantes, entender cómo el entender o tener presente quiénes son esos niños o esos jóvenes era fundamental para poder interactuar con ellos, ¿sí? Una de las dificultades que yo creo que los maestros tenemos más grande es respetar el tiempo de nuestros estudiantes. Digo, y hay razones técnicas para decirles, espérame, es que no me va a esperar la escuela que tú te tardes 3 semanas en entender este concepto. Entonces, pero lo que sí puede hacer el profesor es construir su red donde visite el concepto muchas veces para que el estudiante tenga este proceso de ir reconstruyendo las ideas. De nuevo, no sé si respondí a la pregunta. Sí, muchas gracias. Pues Javier, nos invitas a ser pacientes en relación con la producción científica, pues como mencionas, su aplicación no es inmediata. Y también no debe pasar desapercibido lo que comentas. El profesor debe siempre tomar en cuenta el ritmo de sus estudiantes, el ritmo de aprendizaje. Pues bien, ha llegado el momento donde nuestros participantes en el foro nos envían sus aportaciones y preguntas. Recuerden escribir su nombre completo o mencionar su nombre completo, el departamento o academia, así como su unidad académica de procedencia. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a las direcciones que aparecen en sus pantallas. Demos paso, antes que nada, a las sedes conectadas por videoconferencia que gusten participar. TEC de Monterrey, Blanca, Armando, gustan saludarlos. Estamos. ¿Nos escuchan? ¿Sí nos oyen? ¿Tienen su pregunta? Sí, bueno, primero felicitar a Javier por el tema, qué bueno que lo pone a la mesa. Es un tema que sin duda compete tremendamente al concepto de ciencia, de lo que entendemos por ciencia. Si no somos capaces de reproducir el fenómeno, las situaciones, hasta qué punto podríamos hablar de conocimiento científico. Entonces creo que el tema es de por sí apasionante. Felicidades, Javier, y una preguntilla: ¿cómo concilias tú la idea de reproducibilidad que mira hacia encontrar regularidades y por lo tanto hacer un cierto tipo de abstracción de lo singular, con una visión socioepistemológica que, como en tu mismo artículo dices, busca plantear un conocimiento situado en un contexto histórico y social específico? Parecieran ser flechas en sentido contrario. Nos gustaría escuchar tu opinión. Armando, a ver, intento responderte. Parecieran que están en sentido contrario, pero bueno, voy a tratar de argumentar por qué no están en sentido contrario. Cuando nosotros hicimos estos trabajos de reproducibilidad, dijimos que uno de los elementos que están en juego, el del saber, era el más estable. Es decir, no porque piense que es inmutable, sino porque cuando yo me voy a aproximar a una idea o a un concepto matemático que está estipulado en un currículum, en el marco de la escuela, entonces, y mi diseño empieza a construir muchas actividades que apuntan a que ese estudiante se adueñe de ese asunto. Cuando nosotros, y desde la perspectiva socioepistemológica, pensamos en saberes situados,
lo que estamos pensando es en el diseño, precisamente. El diseño que considera el contexto donde se va a situar. Porque con eso no quiero decir que el concepto de función va a significar distinto en un lugar de otro, sino lo que estamos tratando es que el estudiante se adueñe de ese conocimiento distinto. Fíjate que bueno, y te voy a decir la frase esa ya tan repetida del buen Ricardo, en el sentido de que si bien aceptamos nosotros que la matemática es universal, lo que no es universal es lo que las comunidades hacen para aprenderla o construirla. Ahí sí hay una diferencia. Entonces, uno de los elementos de la reproducibilidad es ir precisamente a identificar en cuáles son esos elementos que va a tener en común, así, porque un estudiante necesita aprender el concepto de función en la Sierra Mije y en Monterrey o en la Ciudad de México, y no puede haber en términos de conceptual unas diferencias. El maestro no puede marcar cuál es el concepto de función para los estudiantes, para los estudiantes en la Sierra Mije, pero lo que sí puede hacer es buscar los elementos asociados a la idea de función ahí, para poderlos llevar a este común que pueden tener los estudiantes en la Ciudad de México o en el norte del país o en la costa, ¿sí? El problema no es simple, el problema es bien complicadito, pero sabemos, porque ahora la socioepistemología declara estas ideas sobre estas racionalidades variantes, es decir, no todos porque tenemos por qué pensar igual. Entonces, ¿qué debo construir para jóvenes que piensan muy distinto en un escenario y en otro? ¿Cómo van resignificando las personas? Y uno de los elementos más importantes en estos asuntos de la reproducibilidad están el profesor. El profesor que debe ser dueño del saber, pero de una manera que le dé mucha capacidad para poder recrearse en todos esos elementos o considerarlos. Es decir, la demanda sobre el profesor es cada vez más grande, por desgracia. En vez de hacerlo más simple, nos mete en vericuetos más y más grandes y nos demanda más. Y es precisamente, a mí me parece, por ejemplo, yo últimamente lo que he hecho, todos mis trabajos están asociados, y no lo he podido caracterizar, porque así como dice Conacit, tu línea de generación de conocimiento. No, yo lo único que digo es que hago trabajo sobre el profesor, y lo he ido viendo desde muchas perspectivas, y el profesor que nos está exigiendo esta realidad es de un individuo muy potente, ¿sí? De un individuo que la misma socioepistemología ha construido a partir del saber, de empoderamiento, muy empoderado por el saber, porque lo puede analizar conceptualmente en el marco de la matemática, pero lo puede profundizar en el marco de un contexto específico, para poder ayudar a los estudiantes a construir esas ideas. No me gustaría venir a darme cuenta de este seminario que nuestra ciencia es chafas, ¿sí? Entonces, pero bueno, puede ser, ya te avisaré de eso. Bueno, no sé si te respondí, Armando. Sí, muchas gracias, Javier. Sí, excelente. Muchas gracias, TEC de Monterrey. Vamos a pasar a ver las preguntas del foro. Tenemos aquí una pregunta de la profesora María Luisa Rodríguez, del COBACH 6. Tenemos varias sedes muy activas ahí en San Luis Potosí. Y dice, en el artículo mencionas el fenómeno de envejecimiento de situaciones didácticas. Si éstas se modifican al ser interactivas, tardan más en envejecer. ¿Qué sugerencia a nivel de práctica docente puedes dar para que las situaciones didácticas se innoven y sigan siendo efectivas?
Está buena esa pregunta. Bueno, ese fenómeno del envejecimiento, y de nuevo los franceses que son, fíjense, se traen el concepto de reproducibilidad de las ciencias experimentales. Y esta del envejecimiento, fíjense que las células se reproducen y se reproducen y reproducen y reproducen y reproducen 40, 50 años, pero el niño que yo era es bien distinto al hombre que soy ahora, ¿no? Es decir, envejezco. Entonces, son muy abusados los franceses, no todo el mundo, pero ellos son especialmente atentos a traer de otras áreas a nuestro campo para darle nombre. Lo que Brousseau señala es que los profesores envejecemos las situaciones cuando las envejecemos cuando las intervenimos. Es decir, dice que las situaciones que menos intervención tiene el profesor son las que envejecen menos. Y efectivamente ellos estudiaron eso porque, por ejemplo, ellos construyeron la noción de situación fundamental, y la noción era muy pretenciosa. Es decir, voy a decir, dado un problema matemático, un concepto matemático, existe, casi les hubiera podido decir, una y solo una solución, una situación didáctica que la construya. Entonces, digo, nunca dijeron así, pero si uno los lee entre líneas, andaban en búsqueda de su situación fundamental. Entonces, por eso ellos eran tan cuidadosos, es decir, si ya construías una situación para construir la noción de número decimal, por ejemplo, que fue lo que estudió Brousseau, no podías distorsionar, o estaban muy atentos a todos esos elementos que hacían que la situación envejeciera. Es decir, y los maestros lo hacemos constantemente, este problema está complicado, pero como yo quiero que mis alumnos entiendan, entonces lo que voy a hacer, le voy a quitar esta dificultad, y yo se las doy. Entonces avanzo más rápido y ya adquirieron. El problema es que no sabemos si realmente quitando esos elementos de complejidad, o bueno, yo me he dado cuenta que cuando quitas el elemento de complejidad, ya el estudiante ya lo devolviste al caso de que tú le dijiste, le señalaste, esto es esto, y ya. Entonces, órale, repítelo. Y bueno, pues como el estudiante y como el profesor es autoridad confiable, pues entonces voy a hacer lo que tiene que ser. Entonces, profesora, efectivamente la innovación nace de la investigación. Entonces, yo creo que para que usted pueda innovar las situaciones, porque dice, yo utilizo esta estrategia para que mis estudiantes aprendan bien la idea de lo que es un sistema de ecuaciones lineales y entiendan por qué hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, por qué no solo hay un método. Y entonces, y de pronto le aparece un aparatito tecnológico donde nada más mete datos y que creen, le da el resultado. Entonces, vean que ahí ya se presentó un problema muy complejo, porque, híjole, ¿cómo le hago si es tan potente mi aparatito para resolver eso? ¿Cómo le hago para que él se dé cuenta de que es un sistema de ecuaciones? ¿Por qué y para qué? ¿Y qué puede modelar? ¿Y por qué hay varias maneras de resolverlo? ¿Y por qué cuál va a utilizar en cada momento? Entonces, estos estudios pueden ser útiles para que la maestra pueda tomar decisiones sobre esa realidad. Entonces, eso no quiere decir que no utilice el aparatito, porque eso es precisamente lo que me preguntabas, ¿no? No, pues ahora ya utilizan el aparato y ya no tiene sentido que estar explicando, y además ahora eso lo hace hasta cualquier tonto. Pues yo digo que no, primero porque nuestros estudiantes no son tontos, y segunda, sostener algo bien le llevó varios millones de años a la humanidad, ¿sí? Hasta llevarse una cuchara a la boca. Entonces tontos no somos bastante evolucionados. Entonces yo creo que estos estudios de reproducibilidad precisamente son
muy buenos para la innovación. Es decir, esto funciona aquí y busco, cuando lo planteo acá, qué es lo que no cambió. Y cuando utilizo el aparato tecnológico, qué es lo que está moviendo. Entonces, si yo empiezo a estudiar esos elementos, puede hacer que yo pueda construir nuevas situaciones que sean más estables, que no sean tan desastrosas como lo que me pasó a mí cuando llevé mi experiencia con otros estudiantes. ¿Qué quieres olvidar? Ok, bien, también es interesante la pregunta que hace el profesor Mario Armando Giordano Moreno, del CECIT número 4. Su pregunta se refiere a la fase práctica de modelación o la puesta en escena de la situación didáctica. Una vez que se ha recorrido, con el profesor participantes la fase de estructura, comunicación y adaptación. La pregunta creo que concreta es, ¿qué podría compartirnos respecto a la actuación en esta etapa de los profesores con los que se ha trabajado la reproducibilidad de las situaciones didácticas? Hay un elemento en el artículo, bueno, y en la tesis, que habla de la comunicación del escenario. Es decir, cuando uno comparte algo, entonces, voy a poner un ejemplo muy tonto. Si presto una cámara y le digo, oye, préstame tu cámara, ¿no?, para sacar fotos. Pero sí, a todas las cámaras uno nada más les hace clic, pero resulta que las cámaras también tienen sistemas. Entonces, yo le doy y le digo, pero mira, cuidado, porque si esto haces esto, y etcétera, etcétera. O el básico, esta cámara tiene tapa. Entonces, aunque tú estés viendo la imagen, si tiene tapa, no te va a recibir. O sea, algo así tan básico. Entonces, lo que analizamos ahí fue la técnica que utilicé, o la metodología que utilicé de comunicación del escenario. Como fue un marco de experimentación, fue muy larga, fue muy detallosa. Siempre lo que hicimos fue resolver la situación que se iba a experimentar, la resolvimos entre todos. Y entonces la criticamos y dimos un margen. Vean que aquí está lo interesante y a lo mejor responde un poco a la pregunta del profesor. Dimos un margen de modificación. Es decir, lo llamamos de intervención de la situación. Oye, pero es que eso, mientras no toque lo que nosotros llamamos la historia principal, o sea, esas órbitas, esos puntos nodales por los que queríamos que pasara el estudiante, todo lo demás es secundario. Recordemos lo que dice el artículo, o lo que dice artículo, no el artículo, sino que dice artículo sobre la reproducibilidad externa. Tú puedes hacer vivir cada paso de la situación, textualmente irlo obligando a que haga esto. Eso no es garantía de que se haya construido, haya homogeneidad en el significado en los estudiantes. Primero porque son distintos, primero porque hay que ver la naturaleza de la experiencia, o sea, de la situación, pero mientras nosotros tratemos de cuidar esos elementos, de alguna manera puede ser que creen menos ruido. A mí me parece que, pero eso es una experiencia que todavía no logra construirse con toda la fuerza, grupos o colectivos de profesores que discutan lo que van a llevar a sus estudiantes. Es decir, voy a hacer vivir eso, lo hacemos todos, lo discutimos. ¿Por qué? No hay condiciones. El profesor no tiene condiciones para hacerlo, pero es ideal que los profesores solamente lo hacen, porque sí, yo he trabajado con grupos y actualmente sigo trabajando con grupos, el sábado estuve con ellos, que hacen experiencias comunes y las llevan a sus estudiantes y más o menos son exitosos y además los construyen mucho como profesores. Y en términos de reproducibilidad me parece que es muy bueno. No lo hemos propuesto estudiar, pero entonces van a sus aulas y hacen cosas en común, pero ya llevan mucha prevención de lo que puede pasar en eso. Entonces, ojalá, y esto que le comento responde un poco, si es que entendí bien la pregunta que me hacía el profesor Juan, ¿verdad? Armando. Armando.
El trabajo colegiado no es la primera vez que surge, ¿no?, como una herramienta importante que necesitamos fortalecer. Bueno, el profesor Melo Luis, de Mendoza, Argentina, dice: los profesores en el proceso de reproducción didáctica, el profesor juega un papel muy importante, donde se le exigen habilidades que van más allá del dominio disciplinar. ¿Cuál sería la mejor manera de desarrollar dichas habilidades durante la formación docente? Ya dio en el punto, ¿sí? No sé exactamente el profesor en qué nivel educativo. Sí conozco en Argentina que, por ejemplo, los profesores de básico. Alumno de profesorado. El alumno, ya me está hablando del profesorado. Entonces, es que Argentina sí tiene sus sistemas terciarios, estos profesorados, donde, bueno, se pasan por todos esos elementos, aunque yo no sé qué tanto han evolucionado, porque algunos profesores se quejan que son muy tradicionales. Entonces, sin embargo, se han ido abriendo, y estos asuntos de qué habilidades o qué cosas hay que hacer en el aspecto formativo, a mí me parece, yo no sé si se trate en alguna parte sobre estos asuntos de reproducibilidad. Pero la experiencia que tuvimos en la tesis de la doctora Montoya, de que sí era una herramienta donde los profesores construían juntos y después reflexionaban sobre los invariantes, es decir, que iban a respetar entre todos. A mí me parece que en términos yo lo pienso en términos de desarrollo profesional. Ajá. ¿Por qué? Porque en México los profesores de la secundaria, que equivaldrían en Argentina, un sector muy grande de los profesores de la secundaria no han tenido ninguna formación de naturaleza didáctica. Es la realidad mexicana, que es todo el nivel medio superior. Estudiantes de los 15 a los 18 años tienen profesores que por lo general nunca han pasado por una reflexión, más que la institución les ha dado la institución, y a veces no pueden presumir de que sea la mejor. O sea, son cosas como muy anodinas, así declaran los profesores de matemáticas, que son los más quejosos, ¿no? Somos los más latosos. Okay. Bien, pues revisemos otra pregunta. Esta es del profesor Juan Hernández del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. La pregunta es: ¿cuáles serían los criterios a considerar para un buen desarrollo de la matemática y la innovación? ¿Qué aspectos se la última parte del tiempo? Por ejemplo, bueno, estuve directamente dando clase 18 años. Ahora doy clase, pero de una manera distinta. Pero en el formato tradicional, por decirlo así, lo hice 18 años. Decir que se puede, pero ¿qué creen? Creo que puedo decir todo lo que tengo que dejar afuera. Sí. No, el problema es querer meter lo mismo en los mismos tiempos. ¿Sí? La escuela tiene su tiempo para la maduración de las cosas. Fíjense, de nuevo me regreso a los colectivos, al trabajo colectivo. Es lo que más he estado pensando en los últimos tiempos y en lo que más he podido estar cerca. El colectivo sí puede tomar decisiones, el profesor también, pero cuando lo hace en conjunto, entonces ven pros y contras, deciden entre ellos. No hay ningún currículum que pueda decidir por el profesor. Y el profesor empoderado tiene que hacer una lectura crítica, pero bien crítica, del currículum.
y de los contenidos. Nosotros bromeábamos a veces y decíamos, por ejemplo, en algunos talleres con profesores, a ver, dime los 10 elementos básicos de tu curso de Mate 3, sea lo que sea. Y entonces 10 decían, bueno, nos decían los 3. Y luego dime los 5. No, ¿cómo crees? O sea, 10 me quedo, pero 5. Y luego se los bajábamos a 3. Y luego se los bajábamos a 1. Pero cuando bajábamos a 1, lo que queríamos decir era que se preguntara, bueno, ¿qué se pretende sobre el estudiante para que estudie un curso completo de geometría analítica, por ejemplo? ¿Qué hay que ser muy bueno en álgebra? Entonces uno ya puede entonces medir de lo que está pensando, que es el curso de cálculo diferencial, porque entonces es un curso de álgebra diferencial, o no sé cómo podría yo, no está bien el nombre, pero digamos, pero es un curso de álgebra también. Entonces, a todo el curso, ¿cuáles son las experiencias que tengo que hacerle vivir a los estudiantes? Más allá de si supo resolver esto y esto. Entonces, eso se dice muy fácil, pero el sistema de la escuela es un sistema bastante demandante para el profesor. Porque no vamos a hablar de ellas, pero las internacionales dicen que, pues que están muy mal, vamos a decirlo así. Entonces ahí hay 1000 preguntas que hacerse, pero una de las conclusiones más fuertes que tienen es de que se les enseñó mal, y quién les enseñó. Que está en juego para enseñarse, ¿sí? Del empoderamiento que mencionabas. Sí, el empoderamiento, sí. Había que explicar muy bien esta idea de empoderamiento, pero la base del empoderamiento es la profundidad. Entonces, el problema es que el profesor sí tiene que verlo para ayudarle a sus estudiantes a mirarlo también. Bueno, creo que tenemos tiempo de una pregunta más. También desde San Luis Potosí, dice, del estudio de reproducibilidad, esa idea es muy bonita, qué bueno que me permite hablarla, porque fíjense que cuando terminamos la parte experimental de la tesis, y entonces yo tenía muchos datos, no sabía qué hacer. Hubiera dicho, pero ¿qué han hecho estos muchachos? No saben nada, taches. ¿Y qué creen? El trabajo
era ver algo. Y entonces, por eso es la teoría. Los puntos de las potencias de 2 a las diferentes potencias, en este caso potencias que era factible construir geométricamente. Entonces, pues ellos Entonces, cuando yo me daba cuenta que ellos lo que hicieron fue como, y esa era tradición didáctica, es decir, lo que han venido aprendiendo en los años anteriores es cuando tienen puntitos que los haya podido sacar de eso, aunque sí había puntos ahí de contradicción. Entonces, pero como yo veía puntos y rectas, y a veces todos los pusieron y algunos muy incoherentes, porque por ejemplo algunos hacían la lectura que 2 eso. Bueno, finalmente la técnica fue la siguiente. Socialicé. En esa época estaba dando muchos cursos fuera del Distrito Federal, entonces me llevaba mis papelitos de los estudiantes y puse a hacer a los maestros lo que más les gusta hacer, calificar. Y estábamos yo ya seguía muy decepcionado cuando de pronto un estudiante dijo, un profesor, estaba ahí, y por ser un profesor con el que guardo una relación de agradecimiento, dijo, ya me di cuenta, están interpolando. Y entonces cuando dijo, algunos habían hecho, bueno, si este está aquí, busco la mitad, iban promediando y así fueron sacando puntos. Entonces se dieron cuenta que crecieron y encontraron una regla en el contexto equivocada, pero que creen era actividad matemática. Y además ellos realmente no sabían